Vamos a hablar un poquito del entorno de trabajo. Esto estaba reordenado. Venga. Bueno, vamos a trabajar fundamentalmente con R. Sé que esto representa un problema para muchos de vosotros, sé que va a ser duro y haré lo posible para que sea lo menos duro posible. Perdón por la redundancia. Pero lo cierto es que hay muy pocos entornos de trabajo de modelización que superen a R. Podríamos haber usado OpenModeler. OpenModeler tiene acceso a muchos algoritmos, pero OpenModeler no te permite ningún modo de definir pseudoausencias y background. Lo hace él solo por defecto y no tienes ningún control sobre los resultados. Luego no puedes usar Random Forest de OpenModeler, no puedes usar Support Vector. O sea, es como tener una herramienta fantástica mal hecha. Coche sin ruedas, básicamente. Hay un par de entornos más de modelización que tienen interfaz gráfico, pero no tienen acceso a todas las opciones de calibrar un algoritmo. Esto es un curso de iniciación, es cierto, pero yo quiero que de aquí algunos de vosotros seáis capaces de hacer muchas más cosas de las que vamos a hacer en el curso de aquí en adelante. Y aunque entiendo que una parte de la gente que estáis aquí le va a costar trabajo seguir, vais a tener todo el material para practicar en casa. Y si después no queréis practicar en casa, no lo hagáis, pero va a haber otra gente que sí lo haga y sí mire el material, sí practique con el código y acabe aprendiendo R y modelos de distribución de una sola vez. No mañana, no pasado, no cuando acabe el curso, pero sí dentro de 3, 4, 5 o 6 semanas. Tenéis que entender que yo cuando llego a este curso con gente que viene de distintos medios, de distintos organismos, con distintos objetivos, ¿cómo lo planteo yo? Para que todos estéis contentos. Es imposible y no puedo satisfaceros a todos. Y yo puedo vivir con ello, ¿vale? Eso no quita que si tenéis dudas, si tenéis problemas, me preguntéis. No quiero que nadie esté completamente perdido porque entonces sí que no merece la pena. ¿De acuerdo? A los que no les guste para nada R y les den ganas de llorar, vamos a trabajar con Maxent con botoncitos. Esperáis pacientemente a que le llegue el turno a Maxent y disfrutáis de esa parte, ¿vale? O sea, estaría bien que esto estuviera sujeto a votación, pero no es el caso, ¿vale? ¿Por qué usamos R? Ahí R tiene sus pros y sus contras. No lo voy a vender como algo fácil, ¿vale? Pero voy a empezar hablando sobre todo. ¿Quiénes trabajáis en academia de aquí? Levantad la mano, por favor. En la universidad, haciendo el doctorado, haciendo máster. La mitad. ¿Y el resto trabajáis en instituciones? ¿Quiénes son los que trabajáis en instituciones y demás? ¿Trabajáis con SPSS, estadística, ArcGIS, ese tipo de cosas, no? Vale. No aplica a vosotros, porque R es un estándar en el ámbito académico. Casi cualquier artículo de ecología moderna que tú leas tiene los análisis hechos en R. Y eso no es una casualidad. No es una casualidad. Y nos vamos a ir aquí. Se supone que tenía... Os lo vendo más adelante, creo. Vale, la clave aquí para los que trabajáis en academia es esta en concreto. Es un estándar. Luego vamos a ver más ventajas. Pero R es un lenguaje de programación y de análisis estadístico. Antiguamente no tenía prácticamente interfaz gráfico, hoy ya tiene muchos. Nosotros vamos a utilizar RStudio, que te permite escribir código en una ventana, verlo ejecutado en otra, ver los plots que van resultando aquí y ir almacenando aquí todos tus resultados. ¿Nadie manejó RStudio antes? Vale. Dentro de R hay dos librerías muy importantes para hacer modelos de distribución. Se llaman Dismo y Raster. Raster es una librería GIS que tiene todas las operaciones o casi todas las operaciones que nos pueden interesar hacer en un GIS con mapa raster. Dismo tiene funciones para poder juntar modelos y raster y hacer predicciones y hacer evaluaciones y hacer proyecciones y todo lo demás. Luego estás ser
tener habilidades manejando estas dos librerías es fundamental para poder hacer modelos de distribución en un entorno como R. Vale. Maxent es un método de regresión y aprendizaje artificial, se puede clasificar de las dos maneras. Este programa o este método lo diseñó un tipo que trabaja para AT&T, que es una empresa telefónica. El método original se utiliza para reconstruir señales degradadas en cables de telefonía. Es decir, es un método para reconstruir una señal a partir de trazas de esa señal. Y eso es muy aplicable a nuestro caso de trabajo. Tenemos registros casuales de la presencia de una especie, que es una parte ruidosa de una señal de fondo que es la distribución real de la especie. Entonces hay un paralelismo entre los ámbitos en los que se aplica el método. Lo ideal de Maxent es que es fácil de utilizar, va con interfaz gráfico, es fácil de entender el cómo se utiliza, pero es muy difícil entender qué está haciendo el algoritmo por dentro para generar el modelo. Y esa es la parte que a mí no me gusta, porque es utilizar un método como black box. Yo le doy a los botones, no sé muy bien qué está haciendo, pero me sale un mapa bonito. Adelante con él. Yo cada vez lo uso menos, pero consciente de que la gente lo usa mucho, lo explico en clase. Para mí es difícil dar una definición estadística muy buena sobre cómo funciona, pero os voy a dar una visión muy somera sobre qué hace con los datos, para que lo entendáis por lo menos superficialmente, ¿vale? Y ahora es cuando llega lo de venderos un poco R y hablaros también de sus inconvenientes. Yo antes de trabajar con R, trabajaba con estadística, trabajaba con ArcGIS, con Idrisi y con Excel. Esas eran mis herramientas de trabajo. Y cuando estaba en flujos de trabajo complejos, iba apuntando los pasos en un cuaderno para cuando llegara el momento poder ver lo que había hecho y repetirlo. Y bueno, cuando trabajas con una especie, lo vas haciendo manualmente. Terminas y haces tu modelo. Mandas el artículo y un fulano te dice, oye, este paso que hiciste aquí tiene un problema. Vete al cuaderno, empieza desde cero, empieza a regenerarlo todo, cambia el paso concreto, generas de nuevo. Te rechazan el artículo, lo mandas a otro lugar y te dice otro fulano, en este sitio has hecho esto mal. Vuelvo al cuaderno, vuelvo a empezar desde el principio, cambio el paso ese, bla bla. Eso se puede convertir en un loop interminable de perder el tiempo repitiendo pasos manuales que dan lugar a error. ¿No? Puedes estar cansado, puedes equivocarte, puedes perder el maldito cuaderno. Claro. Entonces hay dos formas de hacer las cosas en nuestro mundo, la manual y la automatizada o semi-automatizada. Al principio, aprender a escribir código cuesta mucho trabajo. Luego parece que hacer las cosas manualmente es más rápido que invertir el tiempo en aprender un lenguaje de programación. Lo parece. Después llega un momento en el que mientras el tipo que hace las cosas a mano sigue avanzando, tú te atascas porque hay algo que no entiendes, algo que no funciona, algo que no sabes cómo hacer y te tiras mucho tiempo buscándolo, horas, días, semanas. Lo resuelves y empiezas a correr, a correr, a correr. Y llega un momento en el que llegáis al mismo punto al mismo tiempo. Pero hay una diferencia fundamental y es que si después hay que revisar el proceso, el que lo ha hecho con R cambia una línea de código y le da a ejecutar automáticamente. Y el otro tiene que volver aquí, al cuaderno, a repetir los pasos manualmente, a convertir los formatos de un programa a otro, para hacer todo el flujo de trabajo. Y es más, el que llega a este punto, con el mismo código, ya refinado, puede hacer los modelos de 1700 especies. ¿Cuánto tardaríais con vuestra forma de trabajar actual, los que trabajáis con métodos tradicionales, en hacer modelos para 1700 especies? Necesitáis cientos de becarios para hacer algo así. No, lo digo en serio. Ahora hay una diferencia obvia entre trabajar manual y semiautomático con código. Lo que pasa es que esa diferencia no se hace obvia hasta un punto adelante en el proceso. Yo antes, cuando trabajaba manual, podía hacer
modelos de 1, 2, 3, 4 especies simultáneamente. En el momento que decidí aprender R y subí esta cuesta, llegó un momento que podía hacer trabajos con 1700 especies de aquí, 2000 de allá, análisis masivos de datos y muchas más cosas, ¿vale? Y tengo compañeros de promoción que siguen trabajando en este ámbito y tardan semanas, si no meses, en hacer uno o varios modelos de varias especies. Y en el mismo tiempo yo puedo trabajar en 4 proyectos diferentes. Esto no es darme aires de grandeza ni nada parecido, esto lo hace cualquiera que trabaja con R, no soy yo. Hay mucha gente de mi ámbito mucho mejor que yo haciendo esto, ¿vale? No quiero que entendáis esto como que estoy subido o nada parecido. Estoy hablando de las diferencias que hay entre el yo cuando usaba la línea azul y el yo cuando usaba la línea roja. Para mí ha sido exactamente así. Y conozco a gente para la que ha sido así. Para los que trabajáis en el ámbito académico, lo veo como una obligación. Para los que trabajáis en el ámbito de la gestión y conservación, es más una cuestión de gusto. No sé, yo antes trabajaba más en ese ámbito, ahora ya definitivamente rompí mi camino hacia otra dirección. Hay un problema con R y este chiste de la viñeta XKCD lo representa muy bien, ¿no? Y es que cuando te vuelves un fanático de R, te piden una tarea sencilla. Oye, hazme esto. Y cuando tú empiezas a hacerlo de la tarea sencilla, dices, ay, pero esto lo puedo hacer un poco mejor. Y, oye, lo puedo hacer un poco mejor todavía. Y al final te desvías tanto de la tarea sencilla que entras en un sistema de, bueno, tú me has pedido esto, pero yo te estoy preparando un software que es capaz de hacer eso tal y como tú lo quieras de cualquier otra manera, no esa tarea específica. Entonces, es uno de los inconvenientes que puede tener si estás muy, muy, muy sumergido en R, que puedes ir demasiado lejos. Hay algunas tareas que es más fácil y más rápido hacerlas manual, pequeñas, cortas, ¿vale? Hacer un mapa, solo un mapa de un raster, pues es más rápido en un GIS. Coges, lo sacas, le pones los coloritos y lo exportas. Para eso no merece la pena que te pongas a escribir un código de R para hacer un mapa, ¿vale? Pero para tareas largas, para flujos de trabajo, de modelización, para mí no hay color. Bueno, yo creo que ya esta discusión... Lo malo es la curva de aprendizaje, esa línea vertical que estaba en el gráfico antes. Y lo malo es que estamos muy acostumbrados a trabajar con el ratón, haciendo clic, haciendo clic, haciendo clic, y a no leernos el manual, porque el ratón te ayuda a hacer ensayo y error de forma muy rápida. Con R tienes que leer sí o sí las ayudas de las funciones, entender qué hacen. Tienes que aprender un nuevo lenguaje, ¿vale? Porque R no solo hace análisis estadístico, puede hacer procesamientos de datos y demás. Entonces, como aprender inglés, pues aprender R es una tarea larga y que lleva bastante tiempo, ¿no? Al final pasa un poco esto, que te conviertes en el nerd del grupo y después todo el mundo quiere que le enseñes, que le digas, que le hagas. Y esto también pasa a veces, que te miran mal por ser más productivo. Pero eso ya son más bromas que cosas serias. Lo de arriba, todo esto es real. Y R es duro y se tarda mucho tiempo en aprender. Yo llevo desde 2009 trabajando con él y me peleo todavía. ¿Quieres configurar RStudio? Quiero que hagáis todas estas opciones, ¿vale? Voy a intentar. Ventanas. ¿Qué es RStudio? R es una cosa y RStudio solo es una interfaz gráfico a esa cosa, ¿vale? R es solo código y esto es una interfaz gráfico. El código lo escribimos aquí y los datos los vamos a ver aquí cuando los tengamos. Aquí, esto es la consola. Esto es el editor y esto es la consola. En la consola se ejecuta el código. También puedo escribir líneas de código en la consola y ejecutarlas. Esto es el espacio de trabajo. R tiene un trozo de la memoria RAM del ordenador para trabajar. Cada dato que se carga, cada dato que se produce, va ahí. Y eso se llama espacio de trabajo, workspace. Ese espacio de trabajo se puede guardar entero para continuar la sesión otro día. Todo lo que tengamos en el espacio de trabajo se va a ir cargando aquí.
Y aquí van a salir los plots y vamos a ver también la ayuda, entre otras cosas. Los pasos que hemos dado hasta ahora, el primero es evitar que RStudio cada vez que arranque restaure el espacio de trabajo. Yo no quiero que pase eso, quiero que empecemos con un espacio de trabajo en blanco cada vez. Esto no es importante, esto de aquí sí es importante, ¿vale? El Crank Mirror. R es un lenguaje de programación que tiene miles de librerías. Para que esas librerías estén accesibles a todo el planeta, hay muchos servidores a lo largo de todo el mundo que tienen guardadas todas esas librerías, para que tú, cuando te vas a instalar R y a instalar librerías, te puedas descargar las librerías desde el nodo más cercano. O sea, no me las voy a bajar de Sydney, viviendo en Móstoles, ¿vale? Esa es la historia. Entonces aquí elegimos el sitio, el servidor del que R se va a descargar las librerías. Puede ser Irlanda, Francia o Madrid, son irrelevantes en cuanto a distancia a la hora de descargarlas, ¿vale? Pero lo ideal es que todos elijamos sitios distintos para no estar todos a la vez tirando del mismo servidor. Esa es la idea. El Set Working Directory es para elegir la carpeta de la que vamos a leer datos y a la que vamos a escribir datos. Y esto es para abrir nuestro fichero. Vamos a empezar, ¿vale? Voy a ir... ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a trabajar por bloques de código. Lo explico, lo hago, me atendéis y cuando yo termine, lo ejecutáis. Y si tenéis alguna pregunta, la hacéis entonces. Esa va a ser la dinámica de ahora en adelante. Si no, esto es un liazo. ¿Vale? Entonces, no estéis haciendo cosas en el código en el ordenador mientras explico algo, porque no las voy a explicar dos veces. Salvo que lo haya hecho mal, que haya una duda obvia, ¿vale? Porque si no, esto se alarga innecesariamente. La línea 7 la podéis borrar, que esa es mía. Vale. Primera historia. Esto sirve para configurar la carpeta en la que quiero trabajar. Esto es una función. SetWD, Set Working Directory, es una función. En R tenemos funciones y tenemos datos. Las funciones hacen cosas con los datos y devuelven datos. A esta función tiene un solo argumento. Fijaos que va entre paréntesis. Tenemos un nombre de una función, unos paréntesis y algo dentro del paréntesis. Eso es un argumento. El argumento en este caso es una ruta, una carpeta. Y eso le está diciendo literalmente a R: trabaja en esa carpeta. Y un detalle importante: la ruta de la carpeta es una cadena alfanumérica. Es de caracteres, ¿vale? Y va entre comillas. Los caracteres en R van siempre entre comillas. La palabra perro va entre comillas. Cualquier tipo de carácter va entre comillas. Y eso, con eso ya tenemos explicada la primera línea, ¿vale? Para ejecutarla, ¿qué hago? Pongo el cursor sobre la línea y pincho en el botoncito Run. Si aquí abajo os sale esto, ya tenéis configurado la carpeta en la que vamos a trabajar. Vale. R, cuando tú lo instalas, lleva un conjunto de funciones básicas. Y si necesitas funciones para hacer cosas nuevas, tienes que descargarlas del repositorio, instalarlas y cargarlas. Vamos a empezar instalando una serie de funciones. Es decir, R por defecto viene un poco desnudo. Vamos a instalarle piezas nuevas para hacer cosas nuevas. Y para instalar librerías se utiliza esta función, install packages. Y esa función tiene varios argumentos. Y uno de ellos es qué paquetes quieres que instale. Los nombres de los paquetes aquí, fijaos que van entre comillas, son cadenas de caracteres. Y si voy muy rápido, a ver, R, ahí al principio va a haber cosas que son actos de fe. Más adelante las iremos entendiendo, ¿vale? No os pongáis nerviosos con eso. Al principio creedme y ya luego podéis empezar a preguntarme cosas de verdad. Mira, tenemos aquí una serie
de nombres, de cosas que no sabéis lo que son, excepto Dismo y Raster, que ya hemos hablado de ellas. Aquí hay una C y un paréntesis con cosas dentro. Siempre que hay un nombre y unos paréntesis, estamos hablando de una función que hace cosas con unos argumentos. Esa función C es de concatenar. Entonces lo que está haciendo esa función es concatenar los distintos nombres de librerías que tenemos ahí. Entonces tenemos una función dentro de otra función. ¿Se ve? Eso es anidar funciones. Entonces siempre se ejecuta primero la de dentro y luego la de fuera y luego la de fuera y luego la de fuera. Luego tenemos otro argumento que se llama dep igual a true. Dep es de dependencia. Algunos paquetes dependen de funciones que hay en otros paquetes dentro del repositorio. Por ejemplo, imaginaos que la librería Dismo depende de la librería Raster. Si yo quisiera solo instalar Dismo, también necesito instalar Raster. Yo puedo decirle instálame Dismo con todas sus dependencias. Entonces el programa coge, instala Dismo y todas las librerías que Dismo necesita para funcionar. Eso lo hace si escribimos dep igual a true. ¿Se entiende eso? Hay dependencias entre distintas librerías. Y hay librerías que tienen funciones que están en otras librerías también, ¿vale? Hay una relación entre librerías. Y de esta forma resolvemos luego. Esta línea nos va a instalar car, plotmo, raster, coregram y dismo de una sola vez con todas sus dependencias. Esto lleva un rato, así que vamos a empezar ya. Seleccionamos y ejecutamos. Y mientras se va ejecutando, una vez la instalación de librerías va al servidor, las descarga, las configura y las deja en vuestro ordenador, pero no están cargadas en la sesión de R. No están cargadas, están en el ordenador, pero R todavía no las está usando. Las usa cuando yo se lo digo así: quiero que me cargues esta librería. Entonces, una vez que tengamos la instalación de las librerías, solo se hace una vez. Una sola vez, ya las tengo en mi ordenador. Pero cada vez que yo abro una sesión de R, como hemos hecho ahora, y quiero usar determinadas librerías a lo largo de esa sesión, las cargo. Entonces, las librerías se instalan una sola vez y se cargan en cada sesión que queramos usar R. Esto parece obvio, pero no lo es y es confuso. Solo se instalan una vez y se cargan en cada sesión. Luego, cuando esto termine de instalarse, veis que tarda un rato. Estamos bajando mucho software de un servidor, porque tanto Dismo como Raster son librerías muy grandes. Luego tardan un rato en configurarse. Una vez que se hayan acabado de instalar, las cargáis todas. Para eso simplemente seleccionáis todas las líneas y le dais a Run. Lo que tenemos en el editor se llama script. Y el script no es más que una secuencia de líneas de código que van haciendo cosas. La secuencia en un script, como es una secuencia de pasos, necesitamos hacer primero uno y luego otro y luego otro. No intentéis cargar las librerías sin haberlas instalado. Primero se instalan, luego se cargan. Y tengo que hacer run en todas por orden. No os perdáis, no empecéis a mirar otras partes del código porque después os vais a perder. Tenemos que seguir el orden exactamente, ¿vale? El script tiene otro detalle. Fijaos en la almohadilla y fijaos en esto que está en verde. Los acentos están mal, pero eso es irrelevante. Eso se llama comentario. Si yo pongo una almohadilla y escribo algo detrás, R no lo ejecuta. Lee la almohadilla y dice, esto es un comentario, me lo salto. Los comentarios son para mí, para que yo escriba cosas sobre cómo funciona mi código, qué hace mi código, cualquier cosa que os resulte útil para recordar vosotros o para explicar a otra persona qué hacen esas líneas de código. Os vais a encontrar muchos comentarios a lo largo del código que os he dado y es una buena costumbre para vosotros también escribir esas explicaciones.
¿vale? Porque después, cuando volváis atrás en el tiempo, tenéis una lista de todo lo que habéis hecho, más las explicaciones de por qué la variable es un contenedor en el que yo meto cosas. ¿Y cómo se las meto? Usando el símbolo de asignación. Si os da pereza teclear el símbolo de asignación, podéis poner un igual. El igual funciona exactamente igual. Tenemos herramientas, imaginaos que no me acuerdo lo que hay dentro de X. Puedo mirarlo, ¿vale? Lo hemos mirado, 10,5. Pero ese 10,5 es un número o lo he escrito como si fueran letras. Tú puedes escribir 100 como una letra en vez de como un número. Lo habéis visto en Excel alguna vez, ¿no? Exactamente igual pasa aquí. Voy a comprobar is numeric, es un valor numérico. Lo ejecuto y me dice true, es numérico. ¿Es un carácter? No. Esto, que parece muy obvio, solo os pretende enseñar que tenemos la posibilidad de trabajar con números en R. Tenemos un símbolo de asignación que le da ese valor a un contenedor que se llama X. Puedo ver el valor de X, pero no solo puedo verlo, puedo comprobar si eso es de verdad un número o es otra cosa, si tengo dudas, si una función no está funcionando bien. ¿Vale? Esto no se usa habitualmente, salvo cuando tengo problemas. Oye, que es que la función no me está aceptando este valor. ¿Por qué? Igual es una cadena de caracteres en vez de un número. Pero no se usa todo el rato, ni mucho menos, ¿vale? Continuamos. Claro, vale. Pues una cosa importante, ¿vale? Cuando el espacio de trabajo se va llenando de cosas. A veces se hace poco manejable porque hay muchas, no sé cuáles hay. A veces esas cosas ocupan demasiado espacio en la memoria RAM y quiero quitarlas. Vamos a borrar estas cositas del espacio de trabajo. Lo que pasa es que son muchas, creo. Vale, para borrar cosas se utiliza la función rm, remove. Y a la función rm voy a escribir... Hay formas para hacerlo automático, ahora lo vamos a hacer a mano, ¿vale? O bueno, vamos a ejecutar rm solo. rmx. Si lo ejecuto, la x desaparece del espacio de trabajo, ¿verdad? Pues desaparece, ¿no? Ahora, ¿qué? No, esto es solo texto y esto son cosas que se han ejecutado. Lo que hay en memoria está aquí. Da igual lo que tú tengas aquí o aquí, ¿vale? Si la x desaparece de aquí, ya no está dentro de la memoria. Esto es un fichero de texto y aquí hay cosas escritas. R no las lees salvo que tú le des a run. Pero lo que hay ahí es solo texto. Aquí es el equivalente a las ideas. Tú lees algo y la idea de lo que has leído está ahí. Puedo borrar la idea o el texto independientemente, pero son cosas que están separadas entre sí, ¿de acuerdo? Hemos borrado la X. Vamos a borrar todo lo demás porque me interesa un espacio de trabajo limpio. Nos vamos a ir a sesión y abajo hay una opción para limpiar el espacio de trabajo. Le damos ahí y nos dice, ¿quieres borrar el espacio de trabajo? Marcamos incluir objetos ocultos y le dices sí. El siguiente tipo son caracteres. He puesto perro, pero normal son nombres de especies en nuestro trabajo o algo así, ¿vale? La diferencia entre un valor numérico y uno de caracteres son las comillas, ¿vale? Entonces, si quiero guardar un valor de caracteres, lo guardo con comillas. Comprobamos, o sea, ejecutamos, bla, 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 y ahora nos debe salir que isCharacter es true y isNumeric es false. ¿Qué pasa? Vosotros tenéis alguna tabla en la que algún valor se ha perdido porque no cogió la estación climática temperatura aquel día, o fulanito se puso malo y no fue a recoger los datos, etcétera, etcétera. R tiene capacidad para gestionar esos huecos hasta cierto punto. Y esos huecos se representan normalmente con NA mayúscula, not available, no disponible.
Entonces, fijaos lo que vamos a hacer aquí ahora. ¿Qué hacía la función C? Concatenar. Y tiene varios argumentos, varios números y un NA al final, que es un hueco en mis datos. ¿Qué va a hacer esa función entonces? Crear una serie de números, 1, 2, 3, 4, bla, bla, na. Y la va a guardar en una variable que se vuelve a llamar X. Las variables, ahora mismo las estoy llamando solo con letras sueltas. Lo normal es usar un nombre que a ti te evoque algo relativo al análisis, ¿vale? Aquí ahora mismo todavía no tienen sentido. Venga, generamos el vector y ahora sabemos que tiene algún valor suelto. Nosotros conocemos nuestros datos. Oye, mira que esta tabla lleva valores sueltos. ¿Cuáles son los valores sueltos, los valores vacíos de la tabla? Pues le preguntamos ¿is na? Y nos dice no, 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 sí. ¿Vale? ¿Sí? Tienes un valor vacío ahí. La función min, ¿qué hará? La media. Y nos da la media vacío. ¿Por qué? ¿Cuántos elementos tenemos en la serie de números? Tenemos 8, pero uno de ellos no tiene valor. ¿Cómo calcula la media de 8 valores con 7 valores? Entonces, R la podría hacer, pero R prefiere en ese momento parar y no hacerte la media. Entonces tú dices, oye, ¿qué pasa? Tengo valores vacíos. Vamos a ver si la función min tiene alguna posibilidad o alguna herramienta para trabajar con valores vacíos. Le damos a la ayuda de la función, la vemos, y estos son los tres argumentos. La X, que es la variable sobre la que hacemos la operación. Trim, que no nos interesa, y una que se llama na.rm. ¿Y qué hace na.rm? Indica si los valores na se deben quitar antes de calcular la media. Y además, cuando dice logical value, valor lógico, valores lógicos en R son true y false. Entonces, habiendo leído esto, yo ya sé que la función min tiene la posibilidad de trabajar con valores vacíos, quitándolos. Tengo que poner el argumento na.rm igual a true si quiero que lo haga, false si no quiero que lo haga. Así es como funcionan los argumentos lógicos en R. Es una pregunta de sí o no. ¿Quieres que haga esto? True. ¿No quieres que lo haga? False. Puedes escribir solo la T mayúscula o true entero. Cualquiera de las dos cosas funciona. Aquí lo ideal sería que pusiera true completo. Y si ejecutamos, ya nos calcula la media sobre 7 elementos, no sobre 8. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces eso significa que está como predeterminado, que min funciona de esta manera. Yo lo que hago es decir, vale, pues ahora lo cambio. Sí, lo normal es que las opciones por defecto sean las más seguras. Porque imagínate que tú tuvieras una tabla con 1000 registros y de los 1000, 90 vienen vacíos. Y tú después calculas la media y dices, la media de estos 1000 casos es tal. No, amigo, no es de estos 1000 casos, es de estos n casos, ¿vale? ¿Cómo? Sí, contando el número de trues que nos salía aquí. Lo vamos a ver luego, creo, ¿vale? ¿Qué diferencia? O sea, ¿qué se dice mayúsculas y minúsculas? ¿El qué? Sí, que se diferencia mayúsculas y minúsculas. Sí, el true hay que escribirlo en mayúscula. Y el false también. Esas son convenciones de los programadores, ¿vale? No hay necesariamente explicaciones lógicas para eso. Volvemos a borrar la X. Y bueno, hay funciones de manejo numérico, hay miles, ¿vale? Redondear 5,9 a 0 dígitos, o a 1 dígito, o a 2 dígitos. El valor absoluto de 5,9.
No hace falta ni que la ejecutemos, salvo que tengáis curiosidad, ¿vale? Vamos a ver una estructura de datos que vamos a usar mucho. Se llama vector. Un vector es una serie de números o de caracteres. Para crear un vector lo podemos hacer de muchas maneras. Hemos hecho ya antes uno con concatenar. Y los vectores tienen una serie de características. Tienen una longitud, un número de elementos, que a veces es importante saberlo por este estilo de, oye, ¿cuántos casos tiene tu vector? Podemos también comprobar si realmente lo que tenemos ahí es un vector o no. Y esta misma serie de números, como es consecutiva, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tiene una forma más fácil de hacerse. Si yo pongo 1, 2 puntos, o sea, un número, 2 puntos, otro número, me crea toda la secuencia de números. Eso a veces es muy útil si quiero rellenar una columna nueva con identificadores únicos para los casos, por ejemplo. Pues genérame una columna de 1 a 70.000 y te la genera. Otra opción es, si la serie no va de caso en caso, sino que va, por ejemplo, de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, tenemos la función sec. Sec le das el primer número, el último número y los pasos que hay de un número al siguiente. En este caso es 1 porque estamos generando la misma secuencia, pero podría ser de 2 en 2, de 3 en 3 o de número aleatorio en número aleatorio, ¿vale? Hay muchas opciones. Estas son como 3 formas de crear el mismo vector y esto lleva a otro problema, y es que en R la misma cosa suele ser posible hacerla de n formas. Y cada uno, sí, eso es un problema porque al final te puedes liar entre una y otra, no todas son exactamente iguales. Es parte de la flexibilidad y parte del incordio de R, tener que aprenderte 3, 4 formas de hacer lo mismo. Es una cuestión de tiempo, fundamentalmente. ¿Vale? Ahora mismo no quiero que os obsesionéis con esa parte, sino con vector. ¿Qué es un vector? Una secuencia de cosas. Pueden ser valores numéricos, pueden ser valores de caracteres. Seguimos. Cosas que puedo hacer con un vector. Medias, mínimos, máximos, número de valores nulos, el rango, puedo ordenarlos de menor a mayor, de mayor a menor, etcétera, etcétera. Algunas son bastante obvias, sum, min, median, otras no tanto. Lo importante de este trozo de código, lo estáis ejecutando, ¿no? Eso es fácil de ver. Es la cuestión vector y qué tipo de operaciones podemos hacer con vectores. Porque cada columna de una tabla con la que vamos a trabajar, y lo vamos a ver ahora, es un vector. ¿Vale? Una tabla no es más que una serie de vectores alineados. Entonces, R al final lo reduce todo a vectores. Sea lo grande que sea tu tabla, para él cada columna es un único vector. ¿De acuerdo? Por eso es importante entender cómo funcionan los vectores. Seguimos. ¿Preguntas hasta aquí? Data frame. Por algún motivo las tablas no se llaman tablas en R. Se llama data frame. Es una tabla para nosotros con columnas, cada columna con su nombre y con casos, ¿vale? Cada caso con su número de fila. Aquí tenemos de una librería, hay una librería que se llama Cars, que tiene una tabla de ejemplo que se llama Cars. Ahora mismo quiero enseñaros cómo es un data frame en R. Ya está, no quiero que importemos nada de disco duro ni nada parecido. Vamos a cargar esa librería, esa tabla, y vamos, fijaos que la tenemos aquí cargada, ¿verdad? La tenemos en el espacio de trabajo, le pinchamos. No así. Tienes que visualizar. Ahí. No sé, ha pasado algo raro aquí un momento. Podéis hacer esto, podéis pinchar sobre Cars y verla aquí. Y ahora le preguntamos, ¿es un data frame o son dos vectores o qué es Cars? Y nos dice, sí, es un data frame. ¿Por qué es importante? Esto parece, ahora mismo os parece absurdo, es una tabla. ¿Qué es eso de...? Pero es que las tablas pueden tener forma de matriz también, ¿verdad? Puedes tener una tabla que es una matriz. Y es lo mismo
una serie de vectores alineados hacia abajo que una matriz? Para hacer operaciones matemáticas no es lo mismo. Entonces existen los objetos data frame, que son esos vectores alineados, y los objetos matriz, a los que se les aplican funciones diferentes. Por eso es importante que cada formato tiene un identificador, una estructura propia, a la que solo se le pueden aplicar determinadas funciones. Ahora, una matriz no es lo mismo que una tabla, y se les aplican funciones matemáticas y operaciones diferentes. Por eso es importante saber si eso con lo que yo estoy trabajando es lo que yo creo que tiene que ser. Si yo voy a hacer operaciones como las que vamos a hacer a lo largo de nuestro trabajo, vamos a trabajar a veces con vectores, casi todo el tiempo con data frames y un par de veces con matrices. Necesito saber qué es qué en cada caso, porque R, al contrario que Excel, no os está enseñando los datos todo el rato. Y no necesitáis verlos. Una de las cosas que cuesta más trabajo aceptar de R es que tú no necesitas estar viendo todo lo que haces. Ya lo hace el código por ti. Puedes revisarlo para ver si has cometido errores de bulto y tal, pero no es lo normal, ¿vale? Por eso necesitas saber, un data frame es un data frame porque hay algunas funciones que trabajan con data frame, sí, pero no con matrices, ¿vale? Esa es la diferencia fundamental y por eso me centro tanto en que veáis esa diferencia. Y por eso utilizo esto de isDataFrame, porque cuando tengáis una tabla que se parece a una matriz, pues a lo mejor tenéis ahí un... pues lo compruebo. ¿IsMatrix? Sí, no. ¿IsDataFrame? Sí, no. Esto se entenderá mejor un poquito más adelante, ¿vale? Vamos a ver otra cosa con la función str de estructura. La función str nos muestra cómo la tabla está estructurada para R. Y entonces te dice, es un data frame, 50 observaciones, 50 casos, 2 variables, y te da aquí los primeros valores de cada una de las variables. Fijaos que aquí aparece un símbolo de dólar. Símbolo de dólar, nombre de la tabla. Símbolo de dólar, nombre de la tabla. Yo os he dicho que un data frame no son más que vectores alineados, puestos juntos. R nos permite, imaginaos que solo necesito trabajar con una de las columnas de los datos, con solo una. Con esta sintaxis, nombre del data frame, símbolo del dólar, nombre de la columna, yo solo estoy trabajando con el vector de esa columna. Y lo mismo con la otra. Esto solo se hace cuando quiero trabajar con todos los casos. Por separado, por lo que sea, el motivo que sea. Aquí, esto no sirve solo para modelos de distribución, sirve para cualquier tipo de análisis de datos. Ahora, una tabla, ¿cuántas dimensiones tiene? ¿Cómo? N por N. Tiene 2 dimensiones, tiene N columnas, N filas. Y si resulta que yo solo quiero acceder a una columna concreta, a unas filas concretas, puedo usar un sistema de coordenadas. Puedo usar un sistema de coordenadas que me diga, oye, cógeme todas estas filas solo de estas columnas, lo habéis hecho 1000 veces en Excel, a mano. Lo eliges tú, empiezo aquí, acabo aquí. Con R eso se hace así. Pongo el nombre de la tabla, pongo los corchetes y eso es para definir coordenadas. La primera coordenada es la fila o las filas. Pongo coma y la segunda coordenada es la columna o las columnas. Esto es muy útil y lo vamos a usar muchísimo. Y esto es lo... Si alguien aprende R, esto es lo primero que tiene que aprender. Eso se llama usar subíndices para seleccionar partes de nuestros datos que nos interesan. Ahora mismo, cuando yo digo cars, abro corchetes y dejo el primer término en blanco, eso quiere decir todo. Es un poco confuso, pero eso quiere decir todo. Lo ideal, y esto es fallo mío, es dejar un espacio ahí. Entonces quiero todos los casos de la columna speed. En vez del nombre de la columna,
podría usar el número del orden de la columna. 1. ¿Vale? Tanto vale el nombre entre comillas como el número de orden de la columna. ¿Qué es más seguro? El nombre, porque sé qué columna es con la que estoy trabajando. Con el número, oye, es que esta columna es la 7. Bueno, sí, ¿vale? Mejor el nombre. Si ejecutáis os da exactamente lo mismo que en las anteriores. Si nos vamos un poquito más abajo, leed el código antes de ejecutarlo, ahora que sabéis que eso es un sistema de coordenadas. ¿Qué le estoy pidiendo? Decidlo. A la tabla CARS le estoy pidiendo solo la fila 10 de ¿cuántas columnas? De todas. ¿Vale? Este ejercicio de leer el código en vuestra mente es súper útil, porque al final es como generáis el lenguaje, haciendo esa traducción. Y yo acá, o sea, ese tipo de órdenes sencillas no necesito nada para entenderla. Al final acaba teniendo sentido. ¿Vale? Y os saca solo la columna 10, la fila 10 de las dos columnas. Si yo quiero sacar un intervalo de filas, genero un vector con los índices de las filas que quiero sacar y lo pongo como coordenadas. Y entonces saco de la fila 5 a 15 de las dos columnas, de todas las columnas. Y si lo queremos hacer combinando índices de filas con índices de columnas, pues rellenamos los dos términos con lo que nos haga falta. ¿Vale? Lo del índice es fácil. Hay que entender siempre primero fila, segundo columna. Las columnas se pueden llamar por el nombre entre comillas o por el número de orden. Y las filas se suelen llamar con un vector que llame a las filas concretas. Ahora imaginaos que yo solo quiero seleccionar de mi tabla valores que cumplan una condición. A veces pasa, ¿no? Oye, solo quiero los valores que sean de la especie tal, o los valores que estén por encima de tal, de 1000 metros. Cualquier tipo de condición se define. Así. Vamos a analizar la orden. ¿Qué estoy creando aquí? ¿Qué? Esto es una variable. Estoy creando una variable y a esa variable le asigno algo. ¿Qué es ese algo? De la tabla CARS voy a coger algo. ¿Qué algo es? De la columna dist, aquellos casos menores de 60, coma, ¿qué más? Todas las filas. Os voy a obligar a hacer este ejercicio de lectura del código. Vamos a repetirlo, venga. Creo una variable nueva. Le doy el nombre que yo quiero. Le voy a asignar de la tabla CARS los índices de los casos y todas las columnas de los casos que para esta columna dis el valor es menor de 60. ¿Vale? Esa es la forma de leer ese código. Lo ejecutamos. ¡Chup! Y una preguntita solo, que igual estoy equivocada. ¿No habías dicho antes que se ponían primero las filas y después las columnas? Claro, estoy seleccionando las filas. Eso es fila. De Sí. esta columna, Vale. cuyo valor es menor de 60. Todas las columnas. En todas las columnas. A ver, este esquema corchete, coma, tiene que no va a salir automático todavía, ¿vale? Lo tenéis que pensar aún, pero llega un momento que no lo piensas, ¿vale? Con la primera mitad selecciono filas, con la segunda mitad selecciono columnas. Hay muchas formas de seleccionar las filas, un índice, un conjunto de índices, una condición. Esto es selección condicional. Y con las columnas por nombres, normalmente, ¿vale? ¿Cómo? Lo he guardado en una variable nueva, no me sale nada aquí. Pero si luego le doy para ver la variable, lo puedo hacer desde aquí, ¿vale? Esto no voy a aprender a manejarlo en la vida. Ahí está, ¿vale? Pues en teoría todos los valores de dist son menores de 60. ¿Sí? La selección condicional es muy habitual, porque a lo mejor tengo una columna
de una especie, de otra y de otra, pues venga, solo los casos con la especie tal, solo los casos con la especie cual. Eso se hace así. Vamos a borrar las dos tablas y seguimos. O sea, esto intenta ser una introducción suave al código. Va a ser duro, pero tened paciencia, que después merece la pena. Y si yo quiero crear un data frame desde cero, hay muchas formas de hacerlo. Vamos a explorar 2 o 3. Creo 2 vectores o n vectores, los que yo necesite. Cada vector lo guardo en una variable y uso la función DataFrame, que lleva como argumentos un vector, coma, otro vector, coma, otro vector, coma, otro vector, etcétera, etcétera. Y de esta forma creo un DataFrame nuevo con la función DataFrame. Esto es si quiero crear una tabla pequeña en el mismo código con valores concretos, nombres de especies relacionados con body size o lo que sea, da igual. Si vemos el DataFrame, ha usado como nombres para las columnas los nombres de las variables que guardan los vectores. Si yo quiero ponerles otros nombres, uso la función names. Names, nombre del DataFrame, le asigno concatenando el nombre de la primera columna, coma, nombre de la segunda columna, coma, nombre de la tercera columna, etcétera. Esto también se usa mucho, modificar los nombres cuando creas un DataFrame nuevo, cambiar los nombres de algunas columnas, por ejemplo, latitud y longitud, pues las quiero cambiar por X y por Y, pues lo cambio así. Ahora aquí ya aparecen los nombres nuevos. ¿Vale? Este detalle algunas veces os interesará, al menos a mí me pasa, crear un DataFrame en blanco que solo tenga los nombres de las columnas para que vuestro código lo vaya llenando con resultados de modelos, con resultados de simulaciones, con cualquier cosa. Lo pongo aquí porque es algo que siempre acabo buscando en internet. Tengo que crear un DataFrame en blanco. La última vez que hice uno fue hace 8 meses y no me acuerdo del código. Se usa la función DataFrame, pero esto le falta un punto y una coma, ¿no? Vale, está mal. Es separado por punto, Ya. Y cojo nombre de columna igual tipo de los datos. Si voy a guardar nombres de especies, el tipo es carácter. Si voy a guardar valores numéricos, el tipo es numérico. Esto no es importante para ti porque a ti te da igual, estamos mal acostumbrados a trabajar con el Excel, pero lo cierto es que valores numéricos y caracteres usan códigos internos diferentes y es una forma de ahorrar espacio en memoria RAM, ¿vale? Entonces le digo nombre de columna igual tipo. Aquí en el paréntesis podría meter los valores a mano si los quisiera meter, pero como quiero hacer uno en blanco, lo dejo en blanco. Coma, siguiente campo, latitud, numérico, coma, siguiente campo, longitud, numérico. Y así, cuando yo ejecuto esto, se me crea un... y otra cosa... Por ahora vamos a considerar esta línea un acto de fe, ¿vale? No, porque quiero decir, lo voy a explicar luego con datos. Ahora mismo no tengo ninguno, no tiene mucho sentido. Pero lo vamos a ver, no os preocupéis. Entonces tenemos un DataFrame en blanco que tiene 3 variables con los nombres que le hemos dado, una de carácter y 2 numéricos, ¿vale? Sé que esto es aburrido, a mí también me aburre, vamos a borrar. ¿Y si tuviéramos las especies y eso tendríamos que ir metiéndole las especies o...? Sí, después hay otra forma de llenar la tabla. Lo vamos a hacer también. Pero básicamente sería, quiero que a esta tabla, en el primer registro, al valor de la primera columna le des esto, al valor de la segunda columna le des este y al valor de la tercera columna le des este. Vamos a ver, ahora mismo me interesaba más el tema del vector en blanco, del DataFrame en blanco.
Y por supuesto también podéis leer tablas de datos vuestras cargadas en el disco duro. Nosotros tenemos una en taller 1 intro R datos que se llama clima CSV. Que es tal que así. ¿Vale? Tengo una tabla con 4 campos y los valores están separados entre sí por comas. Yo quiero importar eso a R convertido en un data frame. Pues fijaos en la orden, esto sí que lo vais a usar cada vez. Esta es de las que te aprendes de memoria. D1, ¿qué es? La variable, donde voy a guardar el resultado de la función que se llama leer tabla. Y a leer tabla primero le tengo que decir dónde está la tabla, ¿vale? Entre comillas, la ruta completa. ¿Tiene la tabla una primera fila con los nombres de columnas? Eso es el header. ¿Lo tiene? Le digo true. Y ahora, ¿la tabla tiene un separador de campos concretos? Sí, en este caso es coma. Le damos hasta ahí. ¿Qué pasó? Que no está... vale. Vale, borramos datos ahí. Gracias. Es que ya estábamos trabajando en la carpeta datos. Entonces no necesito decirle que vaya a buscar los datos porque ya estábamos allí. Esa es la historia, ¿vale? En realidad podéis quitar el punto y la barra también. Os comento la diferencia, porque es confuso. Le hemos dicho a R al principio del todo que quiero trabajar en la carpeta taller, intro R, datos. Entonces R ya lee y escribe automáticamente a esa carpeta. Cualquier cosa que ya haya en esa carpeta nos referimos solo por su nombre. Si dentro de esa carpeta hubiera más carpetas, entonces ahí sí pongo punto, barra, nombre de carpeta y el nombre de la tabla. ¿Se entiende? Vale. Vemos la estructura y tenemos ahí nuestras 4 columnas con sus valores y en este caso tenemos R directamente les ha asignado tipos. Tenemos valores de enteros, tenemos valores decimales que son numéricos, ¿vale? Esto no es importante, lo importante es la función leer tabla, que la vais a usar hasta aburriros. Y tiene muchos más argumentos para tablas que son un poco más complejas y tal. Lo más básico es esto, tener una tabla de datos separados por comas e importarlas tal y como acabamos de hacer ahora.